Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura de hoy pertenece al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de hoy pertenece al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. ¿Por qué digo los números y repito de quién es tomada la lectura? Porque hay gente que quiere hacer la lectura en su casa. Es una manera de usar la Biblia. Entonces van a la Biblia, la abren, buscan el título del libro en la Biblia, Lucas, que está más adelante de la mitad, más hacia adelante de la mitad, y arriba aparecen unos nombres que llamamos los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando llegan a Lucas, yo siempre repito, señalo, digo de quién es y el capítulo. Digo, Lucas capítulo 16. El capítulo es el número grande que aparece en el texto de la Sagrada Escritura. Capítulo. Y luego el versículo o el verso son los números pequeños. Yo dije
la lectura que han oído pertenece a Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. ¿Y de qué trata la lectura que he hecho? La lectura trata de un administrador. Todos conocemos lo que es un administrador. Llega la mamá a su casa, ha hecho algunas compras y es la mamá la que administra esa comida. Y la administración es todo un arte. De hecho, es una carrera universitaria, pero con la experiencia que tiene una madre en su hogar, la ha aprendido, tiene la práctica de la administración. El dinero que entra por papá y mamá, o a veces solamente por el papá, o a veces solamente por la mamá, se debe administrar. Y hay que enseñar a los hijos a administrarse. La administración no se enseña, lamentablemente, en las escuelas. Debiera ser una materia, la administración en las escuelas, desde que estamos pequeños. Aquí hay un par de zapatos, hijo, que le pude comprar y tiene que administrarlo, es decir, tiene que cuidarlo. Tiene que administrar sus zapatos y su ropa, administrar, cuidar, es el principio fundamental. Cuidar. Aquí le compré una cajita de cereales. Tiene que administrar esa cajita de cereales. No se puede comer de una vez esa cajita de cereales. Ahora en este momento la tiene y se la come. ¿Y mañana? La administración tiene que ver con nuestra vida humana, con el diario vivir, el dinero del pasaje de la camionetica, de la busetica, del transporte, se debe administrar. ¿Qué hacemos? Entonces me compro esto que me gusta o más bien dejo ese dinero para administrarlo en el transporte. Y generalmente un buen administrador conoce que hay necesidades primarias, pero también hay necesidades secundarias, terciarias, y pare usted de contar. ¿Qué realmente necesito yo? No puedo por allí ir en la vida comprándome todo lo que diga oferta. Ay, es que está en oferta y voy a comprarlo. Pero si no lo necesito, si no es vital, ese dinero se debe administrar para lo que realmente se puede necesitar. Pues aquí está Jesús colocando un ejemplo en el Evangelio que acabo de leer. Por eso la palabra de Dios, no olviden, lo repito constantemente, quien lee la palabra de Dios ilumina su vida, su acontecer en el momento presente. La palabra de Dios nos enseña a cómo vivir humanamente y sobre todo cómo alimentar nuestro espíritu, cómo vivir espiritualmente. Este administrador despilfarraba, estaba haciendo mal uso del dinero del amo y entonces este administrador fue sentenciado. Usted tiene que presentar cuentas porque va a ser retirado. Te vamos a retirar del trabajo porque hay cuentas que no cuadran allí. Imagínense que el Señor a nosotros nos da la oportunidad de tener fe, nos da la oportunidad y el tiempo para acercarnos y escuchar su palabra, nos da la oportunidad para hacer el bien. El Señor permite que vivamos de la esperanza, una esperanza alimentada en la confianza que debemos siempre sentir por Él. Y no administramos esto. Y no lo administramos. Vienen los problemas, vienen las circunstancias, vienen las situaciones del mundo, viene la escasez, la falta de cosas materiales, e inmediatamente a un lado la fe, a un lado la esperanza, no nos sirven y vamos cayendo en esa distracción
y en esa confusión que nos va presentando el mundo, buscando alejarnos de la fe y de la esperanza y de la confianza en un Dios, haciéndonos olvidar que Dios está con nosotros y haciéndonos sentir que nos ha abandonado. Este administrador, cuando se da cuenta que va a ser retirado del trabajo, entonces con inteligencia empieza a decirle a aquella persona que le debe a su amo 100 barriles de aceite, le dice: toma un recibo por 80 o por 50. Y la gente decía: pero qué administrador tan bueno. Y resulta que ese administrador tenía ya un doble sentido, tenía otra intención, era malintencionado. Sigo dejando mal al dueño, pero me estoy ganando amigos con lo ajeno, con la corrupción, con el despilfarro, con la mentira, con la falta de principios éticos, con la falta de valores. Y le llegaba otro y le decía: ¿cuánto le debes a mi amo? Llegaba otro y le decía: ¿cuánto le debes a mi amo? 50 sacos de harina. Nada. Coloca allí en el recibo que le debes 20. Y la gente: pero qué hombre tan bueno este. Bueno, el que tenía valores y principios, esto le sonaría raro y muchos le dirían: no, yo debo 50, yo soy honesto, yo pago 50. El que decía es bueno, o el que se valía de la viveza, diría: oye, muchas gracias. Pero este administrador, como sabía que iba a ser votado, mañana les iba a cobrar el favor. Al otro día, o cuando fuera votado, se les iba a acercar y les iba a decir: ustedes me tienen que recibir porque yo a ustedes les di. Y allí empezaron a tener lo que llamamos nosotros acá en Venezuela típicamente un bozal de arepa. No podían decir absolutamente nada. Tenían también sus manos manchadas. Las cosas mal habidas no nos conducen a un futuro bueno. Lo que se adquiere de manera, diríamos, corrupta, de manera oculta, con sentimientos de mala fe, no pueden durarnos mucho y no pueden tampoco hacernos de ninguna manera feliz. Tengamos siempre cuidado con esto. Y entonces Jesús, viendo a ese administrador, dijo: qué lástima que los hijos de la luz, que mis hijos, habitantes luego en el cielo, que van a ir al cielo, que pertenecen al cielo, no son tan inteligentes como este administrador. Esos hijos administradores inteligentes serían aquellos que aprovecharían su fe, su esperanza, sus bienes para compartir, para socorrer y para ayudar y para hacer muchas obras buenas que conseguirían, pero allá arriba en el cielo, haciéndolas con verdadera intención, haciéndolas con verdadera solidaridad, haciéndolas sin ningún tipo de interés, viendo en aquel que se socorre y se ayuda al mismo Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.